El motivo de este NUTRAM, de este conversatorio, es conocer la experiencia de Ecuador en la Asamblea Constituyente del año 2007-2008 y la consagración en la Constitución del concepto de plurinacionalidad. Aló, Lolita. Para conocer esa experiencia y el término de y el origen de ese término, plurinacionalidad, tuvimos la idea de invitar a este conversatorio a Luis Montaluisa Chasiquiza. Él se encuentra en estos momentos en Quito, en Ecuador, y aceptó gustosamente la invitación que le hiciéramos para estar presente hoy día. Luis Montaluisa Chasiquiza fue cofundador de la mayor organización indígena del Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, junto a otros 5 compañeros indígenas que estudiaban en esa época, en esos años, en la Universidad Católica de Quito. Para conformar la confederación se dieron el trabajo de reunir a distintas organizaciones de los pueblos indígenas del Ecuador para formar una sólida y única organización que resultó ser la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. El hermano Luis Montaluisa Quichua fue el primer director nacional de la DINEIB, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que es un organismo conformado por indígenas y dirigido por indígenas como parte del Ministerio de Educación del Ecuador, que está encargado de diseñar, implementar y evaluar el modelo de educación intercultural bilingüe definido por los propios indígenas. Luis Montaluisa es considerado uno de los principales intelectuales indígenas del Ecuador. En la Asamblea Constituyente realizada el año 2007 y 2008, fue elegido como uno de los constituyentes indígenas, participando activamente. Fue redactor de los artículos de la Constitución Política del Ecuador relativos a la educación intercultural bilingüe. Hemos invitado a Luis Montaluisa por su trayectoria en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, a quien conocí en una pasantía en Ecuador hace algunos años atrás. Y además lo hemos invitado por su participación, su experiencia en la Asamblea Constituyente. Como sabemos, el concepto de plurinacionalidad en los últimos meses, en los últimos años, en Chile, ha sido ampliamente divulgado por líderes, dirigentes e intelectuales indígenas, algunos de los cuales proponen que sea introducido ese concepto dentro de la Constitución. Este es el tercer conversatorio que tenemos, ONUTRAM, para el siglo XXI. Queremos de este modo, quienes organizamos este conversatorio, contribuir a la participación informada en la próxima convención constituyente después que votemos apruebo, el próximo 25 de este mes. Luis Montaluisa Chasiquiza es doctor en lingüística con mención en estudios andinos y doctor en ciencias de la educación. Actualmente se desempeña como profesor de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Luego de la exposición del hermano Luis Montaluisa, el consejero nacional indígena de la CONADI, Marcial Colín, hará comentarios a la exposición. Damos la palabra entonces para iniciar este conversatorio
al hermano Luis Montaluisa Chasiquiza para conocer la experiencia de los pueblos indígenas de Ecuador en la acuñación del término en la Constitución de plurinacionalidad. Hermano Luis, tiene la palabra. Mari, un saludo y un agradecimiento a Eugenio y a todos los organizadores y a todos ustedes por permitirme participar en este conversatorio. Voy a compartir la pantalla para ir proyectando algunas diapositivas. Vamos a partir de una cuestión muy importante que es el contexto de la plurinacionalidad, que para nosotros diríamos es muy importante. En el quichua diríamos, no solo de Ecuador, sino de Perú y todos los países, y también en el Aymara, al cosmos, al universo, le llamamos Pachamama. Y Pacha es espacio-tiempo, de tal manera que ni Einstein, ni Hawking, ni nadie nos enseñó nada nuevo, porque nosotros ya sabíamos. Y el símbolo que representa siempre es una espiral. De tal manera que ahí está la teoría del Big Bang, todo ese asunto. Entonces, de ahí ha salido todas las ciencias posibles de estudiar la naturaleza, el cosmos y al ser humano. Entonces, quizás este es un símbolo que nos une a todas las culturas ancestrales del mundo entero, porque en todas las culturas vamos a encontrar estos símbolos, ¿no? La espiral. Aquí tenemos digamos, una representación de las nacionalidades que existimos actualmente en el Ecuador. Entonces, vamos a ver algo de la historia. Rápidamente, a lo largo después de la invasión española, durante la colonia hubo muchísimos levantamientos que fueron reprimidos a sangre y fuego de una manera muy similar. Una vez pues que ya se los mataba, se cortaban la cabeza, los brazos, o sea, igual que hicieron con Tupac Amaru, con todas las... Entonces eso en el Ecuador pues son centenares de levantamientos que ha habido en la colonia. Ahora, con la República es algo especial porque en muchos aspectos en la República hubo más dominación que en la propia colonia, en muchos aspectos. Y creo que a ustedes también les pasó algo de eso, porque durante la colonia creo que no pudieron pasar la frontera, ¿no? Del río famoso, Biobío creo que es, ¿no? Entonces, y fue ya en la República que lograron hacerles. Entonces, en el Ecuador pasó también algo muy parecido, o sea, durante la República se agravó la dominación y entonces comenzaron a surgir, a organizarse las comunidades ya en el siglo XX, sobre todo a comienzos del siglo XX hay procesos organizativos por una mujer que se llama Dolores Cacuango. Ella, diríamos, organizó muchas marchas para reclamar la tierra y fue duramente reprimida, ¿no? Y también ella es la fundadora de la educación bilingüe, de cierta manera, porque ella rápidamente se dio cuenta que si los niños sabían leer, escribir, entonces podían ayudar a que los dominadores, los dueños de las haciendas no exploten utilizando artificiosamente las matemáticas para hacer las cuentas, diríamos, de los días de trabajo y todo eso. Y ya pasado, digamos, la segunda mitad del siglo XX, entonces la CONAIE pues nace a raíz desde abajo, diríamos. O sea, la CONAIE no fue fundada, diríamos, por un grupo de intelectuales o líderes desde arriba, sino que más bien fue en cada localidad, así como ustedes entiendo que son creo que les llaman las regiones, ¿no? Entonces acá llamamos las provincias, pero dentro de las provincias hay subdivisiones, entonces en cada localidad se fueron organizando las comunidades. Y eso fue poco a poco avanzando, luego ya fue una organización, llamémosle, de segundo grado,
donde se unían ya varias comunidades, luego una organización de tercer grado que era más o menos a nivel provincial, que sería como una región en Chile. Y solamente ya, una vez que ya estas organizaciones locales y provinciales habían alcanzado un cierto nivel, se funda en 1972 la organización de toda la sierra, que es ya la región interandina, en medio de las cordilleras del norte a sur en el país, con el nombre de Ecuador Runacunapac Richarimu, y la sigla es Ecuarunari. Y esta organización pues ya es una regional, que sería una organización de cuarto grado, llamémoslo así. También luego, en 1980, se funda la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, CONFENIAE. Ofrezco disculpas, aquí hay un error, es con una E, ¿no? CONFENIAE. Entonces, esta organización abarca a todas las nacionalidades que están en la selva, en la Amazonía, y entonces ya tenemos otra región organizada. En la costa se demoró un poco más, en la costa, o sea, estaban organizados a nivel de nacionalidades, hay 4 nacionalidades en la costa, tenían ya ellos su organización, pero no había una organización que aglutine a todas las 4, y entonces eso se hizo un poco después de la fundación de la CONAIE. Entonces, en 1986, después de un proceso de alfabetización, y aquí es muy interesante porque un hecho que contribuyó a este proceso organizativo fue la educación bilingüe. En 1979-80 se organizó una gran campaña de alfabetización en lenguas indígenas y ahí eso dinamizó. Y entonces los líderes que vinieron después, todos fueron o alfabetizadores o promotores de la alfabetización. Prácticamente casi ningún líder, ningún dirigente que vino después en el año 90, en el año 2000, fueron de otro lado. Todos fueron prácticamente o alfabetizadores o alumnos de alfabetización de este proceso en lenguas indígenas. Entonces, una vez que estuvo consolidada el Ecuarunari y la CONFENIAE, se organizó en 1980 una especie de transición que se llamó un Consejo de Coordinación de las Nacionalidades. Y ustedes ven que ya va surgiendo la palabra nacionalidad, o sea, a partir del año 80 con la Confederación de la Amazonía surge este término de la nacionalidad. Y entonces, en 1980, como todavía no había la CONAIE, entonces, a base de las organizaciones que ya existían, se conforma este Consejo de Coordinación de Nacionalidades Indígenas, CONAGNIE. El CONAGNIE, pues, tuvo 2 encuentros, hasta que en 1986 hubo la discusión si hacíamos ya un congreso de nacionalidades o un tercer encuentro nada más de nacionalidades. Consultado a las diferentes provincias y organizaciones locales, pues decidieron hacer un congreso. Y entonces yo asistí porque era dirigente de mi provincia en Cotopaxi, ¿no? Del movimiento indígena de Cotopaxi. Entonces, más o menos el acuerdo era que asistamos las directivas más 20 delegados de cada organización local, diríamos, ¿no? Y así se conforma pues una reunión ya de más de unos 700 dirigentes en Quito y en 1986, y ahí se funda la CONAIE. Ahí se nombra la primera directiva para 2 años y en ese momento también me eligieron dirigente de educación, ciencia y cultura, que así se denominó. Había otros compañeros que desempeñaban el cargo de director de salud, dirigente de la mujer, digamos, dirigente de la mujer, dirigente de derechos humanos, dirigente de tierras, diríamos, ¿no? Que era una dirigencia muy importante. Y luego, pues, la directiva fue nombrada por 2 años. Entonces, en ese periodo gestionamos la creación de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe en el Ministerio de Educación. Entonces, estos son los antecedentes para que vean un poco el proceso que ha seguido la CONAIE. Y quizá por eso ha podido resistir. Ahora, aquí debo hacerles notar lo siguiente, que cuando se funda la CONAIE en 1986, la filosofía organizativa que adopta es la de ser un gobierno de las nacionalidades frente al Estado. O sea,
no era un partido político, no pertenecíamos a ningún movimiento ni partido político, sino que tenía que ser digamos, una organización que represente a todas las nacionalidades. Y es más, no se, o sea, se consideraba que no debíamos intervenir en política partidista. ¿Por qué? Porque el momento en que entrábamos en política partidista se podía fragmentar, dividir unos por un partido, otro por otro partido, un poco ya los intereses y todo. Entonces, esta filosofía con la que nace, diríamos, tuvo una cuestión muy favorable porque los dirigentes no estaban pensando en candidaturas ni cosas por el estilo, sino simplemente en liderar a las comunidades y proteger frente al Estado y hacer quien quiera que esté el gobierno, porque esa era la filosofía. Nosotros debemos estar en capacidad de hablar con cualquiera que sea gobierno, de cualquier partido político. Y diríamos, para que vean un poco también las consecuencias de esta filosofía, es que luego de 2 años, en 1988, a mí me toca gestionar la creación de la Dirección de Educación Bilingüe y tenía que hablar con los gobernantes de ese momento. Entonces hubo elecciones para presidente de la República en el año 88, más o menos por el mes de mayo fueron ya las elecciones, porque se posesionaba el presidente, el nuevo presidente, el 10 de agosto de ese año, y entonces hubo segunda vuelta electoral. Entonces, ambos candidatos se acercaron a la CONAIE a pedir que la CONAIE se pronuncie, por, digamos, con interés político, ¿no? O sea, entonces, un par de compañeros de alguna manera le había dado esperanza a uno de los partidos, de los dos candidatos, pero se reunieron todos los dirigentes y la decisión final fue: no vamos a apoyar a ninguno de los dos candidatos, porque nosotros somos gobierno de las nacionalidades y punto. Y el encargado de ir a notificar a los del partido político con el cual habían conversado un par de compañeros, fui yo. Yo fui a dar la noticia a todos los dirigentes de ese partido político que se habían reunido esperando ya la decisión de la CONAIE, porque faltaban 8 días para la segunda vuelta, y entonces yo les di la noticia de que la CONAIE no va a apoyar a ninguno de los dos. Y bueno, después que ya ganó Rodrigo Borja, pues como para presidente de la República, entonces me tocó después gestionar con ese partido político, con ese gobierno, después de haberles negado el voto, digamos, bueno, el pronunciamiento, digamos, ¿no? Porque el voto, cada quien votó por lo que creía conveniente, ¿no? Y muchos indígenas seguramente votaron por él. Pero oficialmente, pues, por un lado, diríamos, me fue muy difícil, porque todas las puertas estaban cerradas. O sea, hablé con los diputados y todo eso. Bueno, me oían la propuesta de crear la Dirección de Educación Bilingüe, pero simplemente sonreían y nada más. Y se veía que no iban a hacer nada. Claro, como esta reunión no es para hablar de educación bilingüe, pues me salto este hecho de cómo logré, digamos, al final conseguir que se cree la Dirección de Educación Bilingüe, sin haber, diríamos, hipotecado, llamémoslo así, a la CONAIE, sin haberles ofrecido el voto, ni nada de eso. Más bien hubo esta negativa de nuestra parte de apoyar públicamente, digamos, a cualquiera de los dos candidatos. Esta filosofía duró hasta 1995, en que no intervenía ningún dirigente como organización en política partidista. Individualmente podían intervenir, evidentemente, en partidos políticos, pero no oficialmente ni como CONAIE, ni como ninguna organización miembro de la CONAIE. En 1995 se da un giro en donde algunos dirigentes, y sobre todo es una cuestión tan importante, que gente de afuera, diríamos, como la CONAIE a raíz del levantamiento del 90, que hablaremos luego, ganó un gran prestigio, tanto interno como externo. A nivel interno, diríamos, los que hacen los análisis, más o menos por 1992, después del levantamiento,
decían que en el Ecuador había 3 instituciones que eran creíbles, las que más eran creíbles en el país, y era pues la Iglesia Católica, la CONAIE y las Fuerzas Armadas. Y la que mejor puntuada estaba era la CONAIE. Entonces, a eso llegamos, diríamos, ¿no? Después voy a referirme al levantamiento del 90, pero simplemente adelanto un poco diciendo que en 1995 se crea el Pachacuti, que es el movimiento político, con la idea de que no solamente para que indígenas se candidaticen y ya como para la elección, la participación electoral, sino que sea un partido amplio que cualquier ciudadano pues, del país pueda ingresar y, digamos, participar en eso. Entonces, después veremos un poco las dificultades que había en eso, o sea, en sí mismo, digamos, la creación podía no ser un obstáculo para la CONAIE. Si es que se manejaba, diríamos, de una manera muy clara que la CONAIE era para defender los derechos de las nacionalidades y el Pachacuti era para la participación política electoral. Desgraciadamente esto no se dio, sino que, por ejemplo, este año el propio dirigente de la CONAIE pues, aspiraba a ser candidato presidencial y después hubo otros también que querían y bueno, quizás si es que es de interés pues comentaré sobre ese asunto. Bueno, va a salir adelante de todas maneras la CONAIE, o sea, pero el interés de que ustedes conozcan era por qué la CONAIE resiste toda esta cuestión, porque si no hubiera terminado ya fraccionada, o sea, hay que ver que en el Ecuador, aparte de la CONAIE, hay otra organización nacional que es la Federación de Indígenas Evangélicos, pero obviamente el objetivo de ellos es más de carácter religioso. Bueno, también participan en política y bueno, normalmente ellos con todo gobierno han tenido acuerdos y negociaciones, entonces esa es la característica, digamos. Obviamente que ellos no movilizan a la gente tal como la CONAIE, o sea, no tienen mucha capacidad de movilización, pero existe la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos, FEINE. Hay también otra con más bien de carácter gremial que nació dentro del Partido Socialista, que es la FENOC, que después llamó a ser FENOCI, poniendo la palabra indígena, porque inicialmente era Federación de Organizaciones, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, FENOC. Después añadieron ya, viendo que la CONAIE tenía mucho prestigio, añadieron la raya I para poner indígenas y se llamaron FENOCI, ¿no? Lograron, digamos, incluir algunas comunidades indígenas. Y luego incluyeron también a los negros y ahora se llama FENOCIN, Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. Pero evidentemente, también quizás este dato sea ilustrativo. Por 1900, al crearse la DINEIF hubo obviamente disputas por quién designaba a los docentes, qué sé yo, y todas estas organizaciones, la FEINE, la FENOCIN también, y algunas otras muy pequeñas también trataron de que ellos también fueran los profesores. Entonces, para un poco tener una referencia, que la CONAIE no sea la única, entonces lo que se hizo es una especie de censo de comunidades para ver cuántas comunidades estaban dentro de la CONAIE, cuántas dentro de la Federación Evangélica y cuántos dentro de la FENOCIN, esta organización campesina. Entonces, la CONAIE pues tenía a esa fecha pues el 70% de representatividad, la FEINE un 15%, la FENOCIN un 9% y el resto eran unas organizaciones muy pequeñas que también existen, ¿no? Así que este es un poco el antecedente de este hecho y ahora vamos a ver un poco los conceptos de nacionalidad y plurinacionalidad. Nacionalidad, pues más o menos se podría definir como un grupo humano con conciencia histórica, lengua y un nivel de organización. Esto lo señalamos porque también hay el concepto nación, y entonces a veces se discute, y bueno, ¿cuál es la diferencia entre nacionalidad y nación? Le vemos pues que tiene muchos elementos en común, pero en el caso de la nacionalidad quizá, o sea, porque también pudimos haber dicho Confederación de Naciones, pero diríamos como que más se ha simpatizado con nacionalidad, pero tendría muchos elementos en común con nación.
Ahora, en cuanto a la plurinacionalidad, en la práctica todos los estados del mundo prácticamente, puede haber alguna excepción, ¿no? Todos deberían ser, de hecho son plurinacionales. ¿Y cómo lo probamos eso? Pues hay como 7.000 lenguas en el mundo y solo hay 200 estados, lo cual significa pues que en cada estado habrá pues 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 lenguas, ¿no? Entonces, ahí vemos que esto de la plurinacionalidad vale la pena, diríamos, ¿no? Sin embargo, pues veremos también las dificultades que hay en esto. Así que, evidentemente, en la colonia y en la vida republicana se ha tenido que luchar por eso, ¿no? Entonces, también otro concepto que se utiliza es la interculturalidad. Y también hay que quiero precisar un detalle, porque se han dado muchos conceptos de interculturalidad. Y hay gente especialista en interculturalidad. Y hay eventos, seminarios. Yo creo que todas las semanas en diferentes partes de América hay eventos de interculturalidad. Y en el Ecuador, inclusive, el gobierno anterior logró manipular esto para que la ley de educación se llame Ley de Educación Intercultural. Pero el objetivo era opacar a la educación intercultural bilingüe. Entonces dijeron, ponemos la palabra intercultural a todo el sistema educativo, entonces ya está ahí, ¿ya para qué más queremos un sistema propio de las nacionalidades? Entonces, pero entre lo que se ve es que algunos lo entienden como interculturalidad la integración. O sea, este sería como un concepto ya quizás casi superado, ¿no? Integrar a la población indígena al resto de la población del país. Otros han hablado, esto siguen todavía hasta ahora, hay muchos académicos que hablan de diálogo de saberes y diálogo de culturas. En mi modo de ver, más que eso de diálogo de saberes y culturas, interculturalidad implica compartir el poder. Entre las diferentes nacionalidades, incluidos a afros, mestizos, a todos los que componemos el país. Pero, ¿y cómo se va a hacer eso? Porque algunos gobernantes piensan que poniendo a algún indígena en el ministerio, en algún cargo público, ya eso es interculturalidad. No. Tiene que ser la construcción colectiva de un plan de Estado con visión de largo plazo para un desarrollo sustentable. Porque con la cuestión minera y petrolera, con el desarrollo minero extractivista, pues es imposible la interculturalidad. Yo creo que ni plurinacionalidad ni interculturalidad puede funcionar si es que los estados siguen siendo extractivistas. O sea, evidentemente que ese cambio no será rápido, será paulatino, pero hay que orientar en esa dirección. No quiere decir que vayamos a cerrar los pozos petroleros ni las minas de inmediato, pero lo primero será hacer que sean más ecológicos. Pero la idea es no ampliar la frontera extractivista, no ampliar la frontera minera ni petrolera. Lo que ya hasta ahora, pues ya que siga funcionando, cuidando, diríamos, en cuanto se pueda la naturaleza. Entonces, en ese contexto, interculturalidad es compartir el poder. Si no hay la compartición de poder, los diálogos de saberes, los diálogos de cultura, pues quedan como una cuestión casi folclórica, digamos, ¿no? Entonces aquí tenemos un asunto también especial que es el manifiesto del año 90. Seguramente ustedes habrán oído el levantamiento del 90. Efectivamente ha sido el levantamiento más grande que se ha tenido. Después han habido otros levantamientos, diríamos, ¿no? Pero este fue primero porque nadie se pensaba. O sea, nadie esperaba una cuestión de eso. Y lo interesante es que el año anterior a este levantamiento hubo que defender a la DINEIB, que era la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, porque yo fui el primer director nombrado por las nacionalidades y entonces en el Estado ningún sector estaba de acuerdo. Dentro del propio Ministerio de Educación fue que todos los funcionarios, hasta los conserjes, estaban en contra de la creación de la Dirección de Educación Bilingüe. Para que tengan una idea, yo siendo director nacional, los conserjes no me dejaban entrar a las oficinas. Los supervisores de educación, todos los funcionarios, los mandos medios, todos estaban en contra, excepto el ministro que pues él ya, digamos, decidió, en un momento quiso retractarse, pero al final aceptó y se firmó un decreto ejecutivo creando la dirección.
ese decreto pues lo redacté personalmente y tuve que redactar en una noche porque ese era el momento apropiado. Y porque el abogado del ministerio, el asesor jurídico del ministro, pues no sabía qué es lo que queríamos. Dijo, vea, yo no entiendo qué es lo que quieren hacer ustedes, así que traigo un borrador y para yo después aquí revisar y ver el decreto ejecutivo. Entonces, eso fue para mí una ventaja porque puse todo lo que quería poner y no cambiaron nada. O sea, entonces, de ahí pasaba a los abogados de la presidencia de la República y al final, pues, firmó el presidente de la República el 9 de noviembre de 1988 y ya se publicó en el registro oficial. Entonces, pero una vez que se produce hubo realmente una guerra contra esta dirección. La organización de los maestros era muy fuerte en el Ecuador en esa época. Se llamaba Unión Nacional de Educadores, era muy, muy fuerte. Todos ellos en contra. Entonces, los diputados del gobierno, del mismo gobierno, tenían mayoría en el Congreso y todos ellos en contra. Sectores de la Iglesia Católica igualmente en contra. Y entonces, la estrategia que diseñaron estos de la organización UNE era secuestrarme en cada provincia que vaya para exigir que se derogue ese decreto. Y entonces ahí, frente a eso, en todas las provincias hubo marchas de miles y miles de compañeros para defender esa dirección. Entonces, eso movilizó a las comunidades, como ustedes verán. O sea, si en cada provincia eran miles de compañeros que salieron a defender a la Dirección de Educación Bilingüe. Entonces, ya la población estaba movilizada en todo el año de 1988. Y el 12 de octubre de 1988 convoqué a una marcha nacional y entonces fue una marcha impresionante. Ahí sacamos a relucir la huipala, para que ustedes vean un poco este símbolo, ¿no? de la bandera, de las nacionalidades. Cosimos ahí al apuro con compañeras que estaban ahí en la CONAIE, y cogimos unos palos enormes y entonces unas 10 huipalas. Entonces ahí la televisión, los medios de comunicación pusieron como grandes titulares que volvió a flamear la bandera del Tahuantinsuyo en Quito. Entonces, eso le consolidó ya a la CONAIE en 1988. Entonces, en mi opinión, si no hubiera habido este proceso anterior de marchas en cada localidad para defender a la educación bilingüe, no se hubiera dado el levantamiento de 1990. No hubiera existido eso. Eso no está escrito en ninguna parte, prácticamente. O sea, y yo tampoco lo podía decir porque era cuestión estratégica, porque los gobiernos siempre trataban de derogar a esa dirección. Entonces yo hice pasar una ley en el Congreso y eso, digamos, nos permitió defender hasta el año de 2009, diríamos. O sea, que frente a todos los gobiernos que trataban, porque se daban cuenta poco a poco de que la educación bilingüe era la que, como quien dice, era la fuerza de la CONAIE. Entonces, aquí están los 16 puntos que se planteó, ¿no? Entonces, como ustedes verán, el primer punto que está aquí dice Declaración del Estado Plurinacional. Entonces, ustedes ven ahí ya teníamos muy claro en 1990, o sea, desde la fundación de la CONAIE, pues teníamos muy claro que había que avanzar a eso. Ya los demás puntos están aquí, entregar la legalización de los territorios, de las nacionalidades, que es una cuestión, como ustedes verán, muy importante. También por acá está sobre ya no la creación de la Dirección de Educación Bilingüe, porque ya estaba creada, pero sí el que le dé recursos a la educación intercultural bilingüe. Era una manera, pues, de decir que estamos defendiendo la educación bilingüe. Entonces, estos 16 puntos yo creo que son históricos, se siguen manteniendo hasta el día de hoy en cierta manera. Luego de eso, vendría pues en 1995 la creación del Pachacutic, y que ya les digo, pues yo personalmente hasta ahora no soy miembro, o sea, yo voto cuando ponen buenos candidatos, yo voto por Pachacuti, pero no soy afiliado, digamos, porque he considerado mantenerme independiente para poder defender a la educación bilingüe frente a cualquier gobierno. O sea, el no ser afiliado tiene una fortaleza y una debilidad. Cuando yo era director nacional, pues era una debilidad, porque, o sea, al no ser miembro de ningún partido político, pues, o sea,
era un poco difícil, pero también a veces me facilitaba el conversar con los congresistas, porque todos, o sea, como yo, digamos, no era afiliado a ninguno, pues todos en cierta manera me recibían de alguna manera. Entonces, en 1995 se crea el Pachacuti y entonces muchos compañeros han llegado a ser, diríamos, congresistas, diputados y también ahora pues hay alcaldes, hay prefectos ya por este partido político Pachacuti. En el año 2002 hicieron alianza con el candidato presidencial, Lucio Gutiérrez, que era un militar, que es el que hizo el golpe, intentó un golpe de Estado contra el gobierno que estaba en el año 2000, que era Yamil Maguad, que fue sacado del poder. Entonces, pero después, cuando ya ganaron las elecciones, pues se suponía que el Pachacuti debía haber gobernado, pero nombraron algunos ministros durante unos 6 meses, pero después el gobierno decidió romper esta alianza con el Pachacuti. Y claro, el Pachacuti en cierta manera también se desprestigió por ese hecho, ¿no? Entonces, ese es el hecho, ¿no? El Pachacuti pues sigue ahora y tiene también un candidato presidencial para estas elecciones que serán el próximo año, en febrero del próximo año. Entonces, pero a este momento hay una especie de dificultad porque el Pachacuti no le puso al presidente de la CONAIE como candidato, sino es a otro compañero que lo puso. Entonces, en este momento, pues están tratando de arreglar esa situación, pero evidentemente trae cierta debilidad para la CONAIE. Así que lo que ocurrió luego es en 1998 se hizo una asamblea constituyente igual, y ahí diríamos, no se logró tener la plurinacionalidad. Ustedes ven que aquí el artículo 1 dice que es un Estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural, multiétnico, su gobierno es republicano, presidencial, etcétera, alternativo, que es una palabra que en la Constitución del 2008 la sacaron. Entonces, en esta Constitución del 98, no por unos pocos votos, creo que fueron unos 4 votos que nos faltó para que sea plurinacional ya en esta Constitución del 1998. Pero se alcanzó algo muy importante, que era los derechos colectivos. Y ya en 1998 se puso 15 derechos colectivos. Y entre ellos, obviamente, son las cuestiones de derecho a las tierras ancestrales y todo eso, ¿no? A ser consultados sobre planes y programas en la prospección, digamos, de los recursos no renovables, la cuestión petrolera y todo eso, ¿no? Y lo interesante es que aquí más bien la decisión de las comunidades era vinculante, es decir, el gobierno tenía que acatar, lo que no pasa con la Constitución del 2008, en donde no es vinculante la consulta a las comunidades en estos casos. Un artículo muy importante era el 11, de derecho colectivo, acceder a una educación de calidad, contar con el sistema de educación intercultural bilingüe. Aquí nos reconocían que nosotros teníamos derecho a tener nuestro propio sistema de educación bilingüe. Y en la Constitución del 2008 ya veremos cómo esto fue hábilmente un poco manipulado por el gobierno. Entonces, sigamos así a la Constitución del 2008. ¿Cuál es la novedad de esta Constitución? Es que aquí ya al presidente que estaba en ese momento, que era Rafael Correa, y también aquí para que vean un poco estas cosas que no van a encontrar ni en los informativos ni en los libros. Rafael Correa, cuando estuvo de candidato en el 2006, intentó por todos los medios conseguir el apoyo de la CONAIE, y digamos más que la CONAIE, del Pachacuti, y le ofreció la candidatura al compañero Luis Macas para que Correa sea candidato a la presidencia y Luis Macas sea candidato a la vicepresidencia. Y Luis Macas era presidente de la CONAIE en ese momento. Entonces, muchas veces se fue Correa a la CONAIE con esa propuesta. Pero Luis Macas tomó una decisión de ser él también candidato a la presidencia de la República. Entonces, ahí se produjo este hecho, ¿no? Luis Macas quería que Rafael Correa sea candidato a vicepresidente y Correa querría que Luis Macas sea su vicepresidente. Entonces, ahí es cuando se da esta ruptura y al final, pues, los compañeros indígenas en alguna reunión lo habían expulsado, en cierta manera, a Correa de esa reunión.
Y eso quizás hizo que Correa, pues, digamos, tenga este resentimiento con la CONAIE como tal, digamos, ¿no? Aun cuando muchos indígenas votaron por Rafael Correa, en la primera y en la segunda vuelta. Y Rafael Correa ganó en la segunda vuelta gracias al voto indígena, porque la diferencia con en la primera vuelta, el que ganó no fue Rafael Correa, fue Álvaro Noboa, tuvo más votación que Rafael Correa. Pero como ninguno de los dos alcanzó, diríamos, lo que establece la Constitución, entonces hubo una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, Rafael Correa, que estuvo en segundo lugar en primera vuelta, pues gracias al voto indígena, gana la segunda vuelta. Pero obviamente Rafael Correa, pues eso no lo tomó en consideración. De tal manera que, quería granjearse a su vez, o sea, cuando, digamos, no quería saber nada de la CONAIE, pero quería granjearse la voluntad de la población indígena y entonces, como una estrategia, pues dijo en la Constitución que se llama Estado plurinacional. Y por eso es que se aprueba así, ¿no? Pero aquí pueden notar, ¿no? Que aquí el Estado, digamos, el gobierno ya no es alternativo, porque ellos tenían en mente quedarse, ellos decían que querían quedarse 300 años y decían que esta constitución debería durar 300 años. O sea, están pensando, digamos, en Cuba o en Corea del Norte, cosas así, ¿no? Bueno, eso no se ha dado, pero digamos, esa es la razón por la que en este artículo 1, único, digamos, en el artículo 1 donde se pone la acción del gobierno, no está lo de que el gobierno es alternativo. Y ingresó la palabra plurinacional e intercultural. Ya. Entonces, aquí se ponen derechos colectivos también. Pero si es que ustedes analizan, yo podría pasar esta presentación luego. Debía haberle pasado antes, me olvidé de pasar a Eugenio antes, porque hubiera sido bueno que ustedes lo revisen antes. Eh, Estos derechos son redactados de tal manera que puedan ser vulnerados. Y entonces, en educación bilingüe, la primera alternativa que hizo el gobierno es no poner el derecho colectivo a la educación bilingüe. Hay un hecho que tampoco casi nadie sabe, es que Rafael Correa mandó al Consejo de Universidades que haga una propuesta de constitución, o sea, un borrador, o sea, antes de convocar a la constituyente, o sea, para que los constituyentes, los asambleístas, pues trabajen sobre ese borrador. Y en ese borrador estaban los derechos colectivos, todos los derechos colectivos, excepto el de educación bilingüe. Entonces, cuando yo vi eso en ese borrador, ya me di cuenta de por dónde iba la situación. Que querían eliminar. ¿Y por qué? Porque ellos se daban cuenta perfectamente que las nacionalidades, su fuerza estaba justamente en la educación bilingüe. Entonces, llega ya el momento de poner esto, y entonces aquí está este artículo, este numeral, diríamos 14, dentro del artículo que habíamos visto acá, el artículo 57 de la Constitución, está el numeral 14, y aquí dice desarrollar y fortalecer y potenciar el sistema de educación bilingüe. Como ustedes ven, ya el derecho no es de contar con el sistema de educación bilingüe. Ustedes ven la sutil diferencia. O sea, la Constitución del 98 fue mucho más categórico. Aquí simplemente es que sí, los indígenas tenemos derecho a potenciar la educación bilingüe, punto. Pero no como dueños, no como, o sea, porque Estado plurinacional quiere decir que cada nacionalidad tiene derecho a ejercer el poder dentro de su jurisdicción. Entonces, y pusieron cosas un poco folclóricas y con eso lograron poner 21 derechos colectivos. Entonces, como comentaba ayer, aumentaron supuestamente de 15 derechos, pasaron a 21, pero poniendo cosas intrascendentes, ¿no? Como, por ejemplo, impulsar el uso de vestimentas, de los símbolos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo de los derechos colectivos. Ahora, aquí tengo que hacerles notar lo siguiente. Toda constitución tiene dos grandes partes, toda constitución del mundo.
aparte de la primera, digamos que es como un párrafo declarativo, ¿no? En dos partes, ¿no? La primera es la parte donde está todos los conceptos, la filosofía, o sea, llamemos de los principios, o sea, la parte teórica, digamos, ¿no? La parte discursiva de los derechos y todo eso, ¿no? Y en la segunda parte está ya la estructuración y organización del Estado. Entonces, la Constitución del 2008 tiene esta característica de que en la primera parte se puso maravillas, diríamos, ¿no? Que el Estado es plurinacional, que celebrando a la Pachamama, pusieron este eslogan de Amaqui, Yamashu, Amayuya, que en Quichua, al parecer fue inventado en la colonia, pero en Quichua quería decir no mentir, no robar, no ser ocioso. Entonces le pusieron eso en la Constitución. Entonces, pero en la segunda parte pusieron todo lo que el gobierno necesitaba para poder, diríamos, violar los derechos de la primera parte de la Constitución, o sea, incluidos los derechos colectivos. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo está redactado este artículo 407. Dice, se prohíbe la actividad extractiva de los recursos no renovables en las áreas protegidas y en las zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Y aquí viene ya la trampa. Excepcionalmente, dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa a la declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular. Nunca lo convocaron a consulta popular. O sea, hicieron, o sea, los pozos petroleros, carreteras, inclusive no solamente en los territorios indígenas, sino en las zonas de donde supuestamente eran intangibles, donde están poblaciones indígenas llamadas no contactadas, que son los que, digamos, han decidido no contactarse con Occidente. Entonces no se respetó absolutamente nada porque simplemente el presidente mandó un pedido a la Asamblea, como todos eran del gobierno, entonces aprobaron rápidamente y entonces el gobierno pues ya con eso cumplió con esto. Entonces esta cosa para mí es muy importante porque hay que buscar mecanismos para que eso no ocurra. Si ustedes consiguen en algún momento lo de la plurinacionalidad, pues tienen que prevenir todas estas cuestiones, todas estas trampas que lo van a poner. Y para ir terminando, pues yo lo que propongo es que siempre debemos tener un plan de Estado plurinacional. Y los políticos, incluido el Pachacuti, debería tener un plan de Estado para muchos años, para 30, 40, 50 años. Esa fue la mentalidad en el primer momento de la CONAIE, ¿no? Pero ahora pues no hay esto, ¿no? O sea, entonces la idea sería cambiar el modelo de desarrollo. El Ecuador pues tiene, digamos, muchos productos que son de exportación, diríamos, la quinoa, por ejemplo, es uno de ellos que si lográramos exportar al mundo entero, pues tendríamos recursos y no tendríamos que estar recibiendo de la minería, porque la minería en el Ecuador, pues apenas al año da 200 millones, o dicen que van a dar 200 millones. Claro, cuando hacen la publicidad, pues hablan de que hay 30.000 millones de dólares en la minería, pero eso es en 30 años, entonces, pero de eso se llevan ellos el 80% y entonces al Estado pues entraría apenas 200 millones de dólares. Y el presupuesto del Estado es de más de 30.000 millones de dólares, entonces es nada, es una gota, pues entonces eso pues se podría conseguir de otro lado, pues con la biotecnología y con el turismo y con exportación de alimentos y todo eso. Entonces, eso es necesario, porque si no, la plurinacionalidad va a quedar en el papel. Y para que vean, ¿no? Hace 60 años, quizás 70 años, así era nuestro país. Esto es un mapa con una toma aérea, ¿no? Ahora lo tenemos ya así. Miren, ahí ya tenemos poca vegetación en la Amazonía y un poquito en la costa y nada más. Y si no hacemos nada, pues vamos a quedar así. Entonces, esa es nuestra lucha. Y para terminar, pues aquí tienen una imagen. Tal vez para ustedes, como ustedes viven sobre todo hacia el sur de Chile, entonces tienen muchísima agua, muchísimos lagos, agua, pero nosotros no, en la sierra, sobre todo en esta zona de aquí, no tenemos riego. Entonces, solo se siembra con las lluvias
pero las lluvias son muy irregulares y de cada 5 años, los 4 años se pierde y solamente un año pues se cosecha aceptablemente, ¿no? Entonces los gobiernos deberían dar riego y con eso las poblaciones no migrarían, porque imagínense lo que es esto, levantarse a las 3, 4 de la mañana para trabajar todo el día en medio del sol, del viento, sembrar, o sea, sin almorzar y todo eso, y después ver que las plantas van muriendo cada día, sí, por falta de lluvia, por falta de riego. Y yo cuando fui a la, esto es pues, prácticamente de mi casa, diríamos, esta toma, y en Cotopaxi, porque ahora vivo en Quito por el trabajo, pero digamos, yo soy del sur de Quito. Entonces, cuando yo iba a la escuela, pues yo tenía buenas notas en la escuela. Yo estudié en La Salle, que era de los hermanos cristianos, entonces yo tenía buenas notas, sacaba generalmente 20 sobre 20 en matemáticas, en geometría, en gramática, esas cosas. Y por eso me daban condecoraciones y todo. Y cuando regresaba a la casa, me encontraba con esto en la tarde y veía que los diplomas, las condecoraciones, las medallas, las notas, no sirve para absolutamente nada, porque no tenía la capacidad de dar la vida siquiera a una planta de estas. Entonces, la plurinacionalidad, si no está enfocada al desarrollo sustentable, pues no tiene mucho sentido. Entonces, ahí está lo que he podido yo, desde mi punto de vista, pues señalarles. Y entonces, quizás ahora con los comentarios de ustedes y las preguntas podríamos avanzar un poco más. O sea, he tratado de no ocupar mucho tiempo para que haya chance para el conversatorio, digamos, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes por esta invitación. Muchas gracias, hermano Luis Mayún, como dicen los huilliches, Chaltumay, como dicen los hermanos mapuche de la Araucanía. Corresponde ahora que el Marcial Colín Lincolao, consejero indígena de la CONADI, haga los comentarios que él estime conveniente. Después para los participantes, para los asistentes a este conversatorio, a este Nucham, pueden hacer sus preguntas por el chat para que sean respondidas por el hermano Luis Monteluisa. Peña Marcial. Bueno, muchísimas gracias al hermano de Ecuador, Luis Monteluisa. Yo creo que con lo que él nos ha compartido respecto de la historia del movimiento indígena de Ecuador en los últimos tiempos y respecto también del concepto de plurinacionalidad, podemos hacer algunos comentarios, aunque no puedo dejar de decir que en el año 90-92 el movimiento de Ecuador era muy visible en este país, y recuerdo que muchos recurríamos a ver los videos sobre la marcha y el levantamiento del año 92, ¿ya? Y creo que fue también un apoyo para el resto de Latinoamérica, el movimiento indígena, que nos permitía visualizar cómo la organización, con el discurso de la reclamación y ejercicio de derechos humanos fundamentales, nos daba un nuevo impulso, especialmente acá en Chile, que venía saliendo de la dictadura y en un contexto relacionado con la conmemoración del quinto centenario, que le llamaban quinto centenario del descubrimiento de América, y nosotros decíamos 500 años de resistencia, de sobrevivencia. En este país también en ese tiempo pasaron hartas cosas. Yo recuerdo que vino el rey de España a Chile, y el movimiento mapuche, principalmente en ese tiempo del Consejo de Todas las Tierras, hizo grandes movilizaciones de repudio a esa conmemoración, pero también considerándolo como el inicio de un camino que nos llevara hacia la libre determinación. Y desde ese tiempo hasta ahora
el movimiento, al menos acá, ya sea a partir de las resoluciones de congresos, de los seminarios, de las grandes reuniones del movimiento mapuche, siempre se reclamó por el reconocimiento y ejercicio de 3 derechos que van de la mano con lo que nosotros somos, y eso es el reconocimiento del ser pueblo, tal como se define en los instrumentos jurídicos, el derecho al territorio y el derecho a la libre determinación. Y acá al menos bajo esa lógica funcionó el movimiento recuperando tierras, ocupando tierras del latifundio, que fueron nuestras, y se avanzó en esa dirección, básicamente, y por supuesto que en su momento también reclamando la ratificación del Convenio 169 como una de las grandes banderas de lucha. Y el concepto de plurinacionalidad no era discutido a lo largo de muchos años acá, sino que vuelve a resurgir, yo diría, hace unos 5 años, y se ha empezado en el contexto de la Constitución, de la nueva Constitución que en un primer momento lo convocó el gobierno Bachelet. En ese contexto de debate, en el cual los pueblos indígenas de Chile también participamos, se retoma ese concepto de plurinacionalidad. Pero yo creo que todavía con poca profundidad. Todavía no existe, por lo menos a través de lo que nosotros vemos, no existe como un desarrollo de lo que significa la plurinacionalidad en este país. Y por supuesto que es evidente es evidente que eso se toma desde el Ecuador, luego Bolivia, y ahora acá en este contexto, en este nuevo contexto, nuevamente se vuelve en el eslogan a decir y a repetir en muchos espacios: queremos un Estado plurinacional. Yo creo que como eslogan es bueno, pero veo con mucha preocupación, muchas dificultades que usted también le ha manifestado de cómo se ha desarrollado en el Ecuador y cómo se llegó a eso. Yo he leído que incluso en un primer momento muchos que apoyaban el concepto de plurinacionalidad en el Ecuador, posteriormente denostaban sus propios argumentos y ponían más énfasis en el concepto de interculturalidad en todo este proceso de la Constitución del 2008. Y por lo que usted dice y por lo que usted nos ha comentado, también veo que desde la Constitución del año 98 a la del 2008, y también la del 98 que fue con la Asamblea Constituyente, en algunos puntos, por ejemplo, que son de mucha relevancia, tenían mucho más validez o estaban mejor desarrollados o mejor reconocidos, como por ejemplo el derecho a consulta. Yo tomé nota y me doy cuenta que usted dice que el año 98 el derecho a consulta y su ejercicio tenía el carácter de vinculante, lo cual en la Constitución del 2008 ya no lo es. Entonces, por un lado, mientras se avanza en el concepto instalado, como uno de los conceptos que define al Estado, ya porque es uno de los conceptos, es democrático, es laico, es intercultural y plurinacional, como uno de los conceptos de la definición, si bien se avanza desde la Constitución del 98, en materia de consulta se disminuye. Y eso yo no sé si es porque existió una especie de negociación para instalar mejor el concepto, creyendo que la plurinacionalidad abarca todos los derechos colectivos por sí misma, o fue simplemente un descuido que le sucedió a las constituyentes, porque yo creo que la consulta es uno de los derechos fundamentales que tiene que ver con el ejercicio de otros derechos sustantivos, particularmente en los territorios indígenas, en el uso de los recursos, en el acceso a los recursos, en la administración, conservación, etc. Eso me llama la atención.
lo que también me llama la atención es que todos los instrumentos jurídicos que hemos estudiado y que hemos tratado de aplicar al movimiento mapuche particularmente, señalan que la libre determinación es el derecho, yo diría, básico para lograr el desarrollo de los pueblos. O sea, no podríamos tener un desarrollo real sin que se reconozca o ejerza el derecho a la libre determinación. Ya, ese derecho viene ya reclamándose, o mejor dicho, ha sido reconocido en distintos instrumentos desde hace ya varias décadas. Yo he leído muchos documentos, yo sé que todavía me falta mucho, pero existe, por ejemplo, la Declaración de los Derechos de los Pueblos, en donde se establece que los pueblos tienen derecho primero a existir y también tienen derecho a la libre determinación. Ese mismo derecho se establece en el Convenio 169, artículo 7 específicamente, en donde se reconoce que la participación es el derecho a decidir las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas. Y lo recoge muy bien y lo contextualiza tal como lo dijo James Anaya en su momento, que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas contextualizaba todos los derechos reconocidos en otros instrumentos y que son aplicables a los pueblos indígenas. Y eso implica que específicamente en el artículo 3 de dicha declaración que los pueblos indígenas tenemos derecho a la libre determinación. Entonces, yo creo que cada pueblo o los pueblos que habitan en los diferentes estados actuales han reclamado esos derechos en procesos que han sido de larga duración. La Declaración de Naciones Unidas tuvo un proceso de debate en las Naciones Unidas de más o menos 20 años, ya hasta que logran consensuar los pueblos indígenas y los estados esa declaración. Entonces, si ese es el instrumento jurídico, podríamos decir más adelantado, para mí es la base de los derechos que los pueblos indígenas debemos exigir cumplimiento a los estados, ya sea desde la instalación en la Carta Magna o, como lo plantean algunos, no necesariamente, por cuanto ya el derecho ha sido reconocido. Entonces, yo veo que en el país, bueno, acá en Chile se habla bastante hoy día el concepto de plurinacionalidad, yo creo que tiene copado el debate, prueba de ello también es esta conversación con usted, pero no se habla de los otros derechos como si exclusivamente el concepto de plurinacionalidad abarcara todo eso. Y yo veo con preocupación eso. Creo que no es así. Y usted de alguna manera lo ha confirmado y lo ha sugerido en el sentido de que la plurinacionalidad o el concepto no se profundiza, no quedan abarcados otros derechos colectivos, simplemente es casi algo folclórico. Y nada nos dice, en el caso de Chile, que los posibles constituyentes puedan profundizar en estos derechos, porque siempre toda la gente y los pueblos caen a veces en una especie de que a ver, ¿cómo lo puedo plantear? Se adueñan de un solo concepto, por decirlo de una manera, y no ven el conjunto. Aún así, yo creo que es bueno también dar a conocer que en el proceso del gobierno de Bachelet se generó lo que se llamó un proceso constituyente indígena, y también la sociedad chilena se reunía, hacía sus encuentros y existió un proceso relacionado con una posible nueva constitución. Los pueblos indígenas participamos al menos varias organizaciones y desde el Consejo Nacional de la CONADI, nosotros los consejeros electos particularmente, pero también debo reconocer con el involucramiento activo de los consejeros nombrados por la presidenta, participamos en ese proceso, lo motivamos, lo generamos, establecimos alianza con las Naciones Unidas, le pedimos que fueran observadores y garantes, y como resultado de ese proceso, luego de diversos encuentros, reuniones con distintas comunidades, nosotros logramos adoptar el concepto de plurinacionalidad. Y solo voy a leer uno
voy a leer lo que nosotros en ese momento definimos y además está decir que este documento fue entregado a la presidenta Bachelet en La Moneda en una ceremonia que se realizó, por cuanto nosotros planteábamos, al igual que el modelo que tenía ella en su primer momento sobre esta nueva constitución, planteábamos que los pueblos indígenas deberíamos incluir un capítulo indígena dentro de una nueva constitución y no en artículos separados, sino que como capítulo. Eso realizamos, ¿ya? Y yo quiero compartir que aquí nosotros al menos aventuramos una definición en conjunto con los consejeros y con el apoyo de 2 asesores, abogados, una abogada mapuche, Soledad Quilaleo, y el abogado Salvador Villaleo. Nosotros definimos que Chile es una comunidad de naciones compuesta por la nación chilena y las naciones indígenas que se organizan en un Estado plurinacional, democrático y participativo. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, ya quienes nos involucramos en estos temas, hicimos el ejercicio de darle un contenido, ¿ya? Y darle un contenido a partir de también de la definición que nos dimos a nosotros mismos. Y eso implicaba que las naciones indígenas son aquellas preexistentes a la conformación del Estado o de la determinación de sus actuales fronteras territoriales y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Esto es una copia de lo que señala el Convenio 169 en relación al concepto de pueblo. Sin embargo, nosotros, con el fin de ser coherente con el concepto de plurinacionalidad, decidimos que los pueblos debíamos definir quiénes éramos los pueblos indígenas. Entonces partimos de la definición de que las naciones son igual a los pueblos, conservando la definición que se entrega en el Convenio 169 de la OIT. Hasta aquí quiero dejar mis comentarios. El resto de los puntos que nosotros redactamos también está establecido en artículos, teniendo como centro o como eje el derecho a la libre determinación, a la tierra y territorio, el derecho consuetudinario, recursos naturales, el agua como un artículo principal, la identidad, la participación política, la jurisdicción indígena, el medio ambiente, conocimiento indígena, participación y consulta como un artículo separado, derechos culturales, derechos lingüísticos, salud y hasta ahí llegamos en este ejercicio inicial. Por lo tanto, yo creo que la idea de conversar con usted era precisamente ver los pros y favor, qué factores influyeron en esta negociación, porque definitivamente la redacción de una constitución va a ser un espacio de permanente negociación. Y ahí va a ser necesaria, por supuesto, de parte de los pueblos indígenas también la permanente movilización y, por supuesto, establecer medios de comunicación que puedan dotar a los constituyentes de contenido profundo para evitar caer en estas trampas o sutilezas del lenguaje que usted mismo ha mencionado y que yo también comparto. Así que con el fin de que los participantes puedan hacer sus preguntas a usted, quisiera dejar hasta aquí mis comentarios, agradecerle por supuesto por su valioso tiempo y felicitarle por su exposición. Yo creo que aquí sacaremos conclusiones, me parece muy interesante, en realidad muy interesante el hecho de que usted hace ese vínculo tan preciso y tan real de cómo a partir de la educación intercultural bilingüe fue generándose toda esta organización que finalmente en el Ecuador ha llegado a disputar y en algún momento cogobernar. Muchas gracias, Eugenio. Hasta aquí quedan mis comentarios. Mayune, Chaltumay, Peñi, Marcial, Colín. Hermano Montaluisa, quisieras intervenir ahora para referirte a los comentarios que hizo Marcial Colín y tener un diálogo al respecto. Sí, gracias a Marcial por comentarios tan precisos y a Eugenio por la invitación. Yo he anotado aquí como 4 preguntas importantes que lo han puesto en el chat.
y también lo que ha dicho, señalado Marcial. Una es la importancia del convenio 169. Sí, para nosotros fue muy importante eso, y sigue siendo importante eso, porque de ahí surge esta idea, diríamos, de la autonomía, de todo eso, ¿no? Y que, digamos, la educación bilingüe llegó, digamos, desde el año 88, digamos, 89, que se ejecuta ya propiamente, hasta el 2009 llegó a ser un modelo de lo que podría ser la plurinacionalidad. O sea, que cuando no estaba en la Constitución, sin embargo, ejercíamos el poder, porque teníamos jurisdicción. Dicho en palabras sencillas, el director de educación bilingüe, cuando en el sueldo, pues ganaba un sueldo de profesor de escuela, porque nunca me preocupé por el sueldo. Sin embargo, tenía prácticamente el mismo poder que el ministro de Educación. O sea, podía crear escuelas, colegios, podía aprobar textos, podía aprobar currículos, teníamos institutos para formación de maestros, podíamos dar nombramientos a los docentes, o sea, era el ejercicio. Y cuando hubo en el Ecuador, del 2000 hasta el 2006, hubo como 3 gobiernos que se caían a cada rato, ¿no? Sin embargo, el único que no caía era el director de educación bilingüe. O sea, se cambiaban los ministros, se cambiaban los comandantes de las Fuerzas Armadas, o sea, todo se cambiaba, excepto el director nacional de educación bilingüe. Porque puse un reglamento, o sea, en el año 92 pasé una ley en el Congreso. Una ley muy pequeñita de 4 artículos que decía que la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe tendrá autonomía técnica, administrativa y financiera. Y esa ley decía, esa ley prevalece sobre cualquier otra ley, o sea, en el párrafo final. Que con eso, pues, cuando alguna vez vino un ministro que no conocía, derogó la jurisdicción. La jurisdicción era el conjunto de establecimientos que estaban bajo la Dirección de Educación Bilingüe, esa es la jurisdicción. Entonces, tuvo que restablecer a los pocos días porque yo llevé la ley y entonces el ministro dijo, bueno, si ha sido ley, entonces derogo mi disposición. Entonces, yo establecí ahí que duraba 3 años y que era la Comisión de las Nacionalidades la que organizaba el concurso para seleccionar al director nacional y también a las autoridades locales, diríamos, de la educación intercultural, que duraban igual. Entonces puse 3 años que duraban para que no coincida con los cambios de gobierno, que es cada 4 años. Y entonces el ministro lo único que hacía era posesionarle a la persona que había ganado ese concurso. Entonces eso nos permitió una estabilidad, digamos. Eso se perdió en el año 2009 cuando el presidente de la República violó la ley y suprimió todas estas disposiciones, ¿no? Yo le puse un juicio en la Corte Constitucional, no me puedo ganar el juicio. O sea, bueno, mandaron a votar mi departamento, qué sé yo, o sea, porque suelen, lo que los gobiernos hacen, contratan a algún delincuente para que haga el show de que está robándose, pero se llevaron mi computadora, qué sé yo. Pero el juicio no me pudo ganar tampoco en la ley, a pesar de que los abogados, los jueces, todos eran de él, ¿no? Entonces lo que optó es por derogar el decreto y poner otro decreto con los mismos términos. Entonces, o sea, ya la Corte Constitucional, que es la máxima autoridad en estos casos, lo que dijo, bueno, ya tenemos que archivar su demanda porque, y está publicado en el registro oficial eso, porque ya no hay el objeto. Pero claro, si es que yo quería seguir en la pelea, tenía que haber demandado al nuevo decreto. Entonces podíamos pasar toda la vida, pues, demandando, derogando, etcétera. Entonces, porque la idea para mí era que me nieguen en el Ecuador, o sea, en esta demanda, para poder ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, los abogados de la presidencia, pues, que eran como 40 abogados entonces que contestaron la demanda, pues se dieron cuenta de cuál era mi intención. Entonces ellos, para que no salga mi demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces optaron por derogar el decreto y poner otro decreto como ellos querían. Y entonces, luego pasaron ya una nueva ley y derogaron la ley que teníamos a nuestro favor del año 92. Entonces, para que vean un poco, o sea, todo esto fue hecho a la luz de
del convenio 169, porque ahí claramente se dice que tenemos derechos a tener estas instituciones propias, ¿no? La segunda pregunta, diríamos, se podría señalar como cómo participaron los indígenas de la constituyente del 2008. Hubo un bloque, diríamos, elegidos ya de Pachacutic, que entraron directamente a la Constitución. No había otro mecanismo de entrar. O sea, no es como en Colombia, donde la organización indígena por ley tiene derecho, creo que a 2 senadores, ¿no? Pero acá no. O sea, entonces, la única posibilidad era que el Pachacuti, pues, ponga sus candidatos y, digamos, en elecciones universales, pues, ganen ahí. Entonces, de los 100, a ver, los asambleístas creo que fueron exactamente el número, no tengo exacto, pero eran como unos 80 asambleístas, ¿no? Y de eso, pues, teníamos un bloque de unos 8 compañeros indígenas ahí en la asamblea. Entonces ellos actuaron allí y, bueno, eran los que nos ayudaban, porque la constituyente del 2008 no se hizo en Quito, sino en una pequeña localidad, ciudad de la costa, y entonces teníamos que movilizarnos allá. Entonces, y aquí diríamos algo que preguntaba, ¿no? Y decía Marcial también, o sea, ¿cómo así es que no se dieron cuenta, diríamos, de estas pequeñas, digamos, de estas trampas que estaban ahí? Es porque efectivamente, cuando se estaba elaborando la Constitución del 2008, un gran sector de compañeros indígenas, líderes y dirigentes, dijeron, si ya la palabrita plurinacional está en la Constitución, ya tenemos todo. O sea, yo no compartí esa idea porque, o sea, y por eso nos preocupamos de poner en los derechos colectivos la educación bilingüe, que no lo querían poner. Y entonces nos movilizamos allá, inclusive los niños se movilizaron. Y entonces hubo fuerte presión para que lo pongan esos artículos. Y entonces, claro, ahí tuve que negociar con los españoles porque eran los asesores de la asamblea. Y entonces ellos me delimitaron, es eso que ven en el artículo 57, el numeral 14, pues es eso. Y hay otro artículo también que está digamos, es el 357, ahí es el numeral 9, donde también se habla del sistema de educación bilingüe. Igualmente ahí, pues, estos asesores españoles, que eran 2, pues, me permitieron poner solamente hasta donde está ahora, ¿no? Porque yo tenía más amplio, o sea, en cuanto a la universidad, digamos, ¿no? Así que esa fue la participación de los compañeros, o sea, ellos participaron activamente y ellos nos servían de nexo para, digamos, los contactos con el presidente de la asamblea y para cuando nos reciban allá y todo eso. La tercera es que, ¿qué significa compartir el poder, diríamos, ¿no? Y esto sí hay que ver, ¿no? O sea, compartir el poder, o sea, yo diría, sería algo parecido a lo que pasó con la DINEIF, con la educación bilingüe. Eso ya es compartir el poder. Y comenzábamos después se creó también, después de la DINEIF, se creó la Dirección de Salud Indígena. Entonces, hubiera sido que eso crezca, ¿no? Eso rápidamente desapareció. También se logró formar un consejo de desarrollo. Y ahí fallamos porque las personas que dirigieron eso no lo dirigieron apropiadamente, porque justamente ahí teníamos que haber hecho, trabajar para el desarrollo sustentable. O sea, para, diríamos, proponer alternativas de desarrollo de biotecnología, de cosas así, para sustituir a la cuestión extractivista. Entonces, este Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos que se creó en la Presidencia de la República, terminó haciendo puentes y carreteras, como hacen todos los políticos, porque eso es barato y además es algo visible, grande. Entonces, en cambio que, por ejemplo, poner sistemas de riego, eso no se ve y quizás es más costoso, pero eso es lo que teníamos que haber hecho. Entonces ahí fallamos. O sea, y eso pues ahora prácticamente que le cambiaron de nombre, ahora ya no tiene ningún poder eso. O sea, existe todavía de alguna manera, cambiando de nombre y todo, ahora ya se llama Secretaría de Pueblos, una cosa así. Pero, digamos, es una cuestión que simplemente hace eventos de interculturalidad, o sea que no, en el desarrollo pues no sirve para nada, digamos, ¿no?
En la cultura, bueno, puede ser algo interesante, pero más o menos reuniones como las que estamos haciendo aquí, que sí son interesantes, pero que, diríamos, directamente en el cambio de modelo de desarrollo, pues, o sea, va a influir, pero no de manera directa, sino de manera indirecta. Entonces, eso podría decir, compartir el poder sería tener nuestras propias instituciones fuertes, digamos, ¿no? Sí puede haber algún problema que una cierta división entre disputas de poder por, diríamos, entonces justamente por eso es que yo puse unos reglamentos de cómo tenía que elegirse a las autoridades de educación bilingüe. Mediante concursos donde ponían diferentes sectores poner candidatos, inclusive organizaciones que no eran de la CONAI, ponían ellos sus candidatos y algunas veces ganaron. O sea, yo hablé de la FENOCIN, por ejemplo, hubo un director nacional de la FENOCIN, de la FEINE, bueno, no hubo director nacional, pero sí ocuparon otros cargos, digamos, de alta jerarquía, digamos, dentro de educación bilingüe. Así que el compartir el poder, yo le vería como señalé en antes, es elaborar un proyecto de desarrollo con visión de largo plazo, de 30, 40, 50 años. Un proyecto pequeño, diríamos, de 5 o 6 puntos bien claros. O sea, no tiene que ser una cuestión enorme, ¿no? Algunos llaman agenda de desarrollo, no sé cómo lo llaman en Chile, ¿no? Yo le he llamado plan de Estado, para que no sea diferenciado de plan de gobierno que hacen para cada 4 años. Tiene que ser un plan de Estado de la sociedad, de todo el conjunto, ya no solamente, porque también la cuarta pregunta me decía con la relación entre indígenas y mestizos. O sea, se ha avanzado en eso bastante. O sea, para que tengan una idea, antes de la creación de la educación bilingüe en el 88, no había diputados indígenas, no había alcaldes indígenas, no había prefectos indígenas. Gente en el ministerio, en las plantas centrales de los ministerios, no había. Unos pocos profesores, poquitos profesores había en la Amazonía, en el sector Shuar, unos pocos en Chimborazo, que es de gran población indígena, y unos pocos en Imbabura. Pero, y además, pero ellos para, en cierta manera, para llegar a ser docentes, profesores nada más, prácticamente era, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría era ocultando su identidad. O sea, ya prácticamente se hacían mestizos. O sea, cuando hablaban la lengua y todo, pero ya. Entonces, actualmente eso ha cambiado. O sea, ahora es normal que un indígena esté, digamos, ocupando cargos en el Estado. O sea, que hagan bien, que no hagan bien, eso es otra cosa, pero eso ahora ya se le ve como normal. O sea, yo les contaba que a mí en el Ministerio de Educación ni siquiera los conserjes me abrían la puerta. O sea, yo tenía que entrar pateando la puerta para poder a mi oficina, para que tengan una idea de cómo era la situación de racismo en esa época, ¿no? Entonces ahora pues, o sea, ya las universidades y todo, ya lo miran con naturalidad que hay indígenas pues, que estén en los diferentes aspectos. Entonces, creo que ha habido avances en eso, ¿no? Y también tengo la esperanza ahora que la juventud, diríamos, supere esta etapa un poco difícil que, digo, este año que pasó y este año pues ha habido una especie de diferencias entre el Pachacuti y algunos líderes indígenas. Y creo que, digamos, eso se va a superar y espero que la juventud, tal vez para mí lo ideal sería, yo no sé si eso va a ser posible, pero que no sea lo mismo, porque en este momento el problema es que algunos dirigentes consideran que CONAIE y Pachacuti es lo mismo y que la CONAIE tiene que gobernar al Pachacuti. Es que son dos instancias distintas. La CONAIE es el gobierno de las nacionalidades y el Pachacuti es un movimiento que sí, digamos, digamos con presencia indígena, pero que eso es abierto a todos. Y claro, eso, por ejemplo, muchos de los ministros, digamos, altos del gobierno anterior y del actual también, eran militantes de Pachacuti, o sea, no eran indígenas, eran mestizos que entraron en el Pachacuti. Algunos han sido leales, pero en su mayoría, pues, más bien se acomodaron al nuevo gobierno y se pasaron, se desafiliaron del Pachacuti y se afiliaron al partido Alianza País, que era del gobierno. Pero esas personas nunca hubieran sido conocidas, nunca hubieran llegado a ser ministros ni cosas, si es que no hubieran estado en Pachacuti. O sea, ahí se visibilizaron, o sea, ahí hicieron carrera, digamos, ¿no? Entonces, yo aspiro a que, digamos, tanto la población no indígena, la población mestiza, que ya, diríamos, ahora lo ve
con naturalidad, digamos, a la población indígena, ya no con este racismo. En los buses, por ejemplo, en los vehículos en transporte, subía un indígena y siempre le mandaban al último puesto. Así haya puestos delante, no podía estar sentado adelante, tenía que ir atrás, porque y eso parecía normal, digamos, ¿no? Entonces todo eso pues ya se ha superado, o sea, ahora ya no ocurriría eso, ¿no? Siguen otras formas de racismo un tanto sutiles, pero digamos, habrá que seguir trabajando en eso. Así que eso es lo que podría decir, espero si es que hay alguien más que tal vez no haya contestado plenamente para que lo señale y pueda yo decir, pero de mi parte, digamos, tengo esa visión. Entonces, ahí estamos, hasta ahí hemos llegado nosotros. Muchas gracias, hermano Luis. Han llegado otras consultas dirigidas a ti, hermano Luis, que las voy a leer. Prefiero leértelas todas de una sola vez, ya para que las respondas. Una pregunta dice, ¿cómo fue el mecanismo de participación de los indígenas en la Asamblea Constitucional? ¿Cómo fueron electos esos representantes indígenas en la Asamblea Constituyente del año 2008? Una segunda pregunta, ¿cuál es la propuesta de la CONAIE, de las nacionalidades indígenas del Ecuador, para operacionalizar en la estructura del Estado la plurinacionalidad y la interculturalidad? Dada las dificultades que pusiste con respecto de cómo quedó elaborada, redactada la Constitución, ¿cuál es la propuesta que tienen a futuro ustedes para operacionalizar en la estructura del Estado los conceptos de plurinacionalidad e interculturalidad? Otra pregunta que me hacen, a la cual agrego una mía personal, si ustedes hacen alguna diferencia entre el concepto de pueblos indígenas y nacionalidades indígenas, y si el concepto de nacionalidades indígenas en el Ecuador agrupa, convoca a los indígenas. Hay otras preguntas anteriores que las respondiste ya, hermano. Ya. Sobre cómo fueron elegidos. Fue por votación universal. O sea, ahí el Pachacuti los candidatizó y tuvieron votación de toda la población. O sea, no señalé que no era como en Colombia que se elige a los senadores indígenas, ¿no? Que ahí ya, de hecho, tiene que haber 2 senadores. Aquí podría, en teoría, no haber sido elegido ningún indígena si la población mayoritariamente no votaba, ¿no? Entonces, la participación fue, o sea, obviamente con el auspicio del Pachacuti. En cuanto a la CONAI y la estructura del Estado, este momento yo diría está un poco estancado en la propuesta. No hay mucha claridad en eso. La educación bilingüe ahora ya no es dirección, sino ahora en teoría le ascendieron a grado de secretaría. Primero le ascendieron a subsecretaría y luego a secretaría con rango de viceministerio. Pero hace falta la jurisdicción en las provincias.
porque, o sea, si tienes una cabeza, pero no tienes manos y pies que ejecuten, entonces no avanzas mucho. Entonces, pero de todas maneras ha sobrevivido. O sea, y entonces, creo que en este diciembre hay ya la elección de la nueva directiva de la CONAIE. Espero que, y para eso pues habrá un congreso, y espero pues que ahí se trate justamente este problema y que se haga una propuesta, que yo considero un plan de Estado. Un plan de Estado que sea propuesto a la sociedad nacional. O sea, pero como el resto de la sociedad no está proponiendo porque está muy dispersa y todo eso, o sea, la CONAIE sigue teniendo capacidad de movilización y tiene también esta capacidad de, diríamos, de organizarse y de unirse. El resto de la sociedad está muy dispersa, muy fraccionada. Este año creo que van a haber como 19 candidatos presidenciales. Entonces eso da una idea de que están muy fragmentados. Uno de ellos es de Pachacuti y es probable que, diríamos, no sabemos realmente, todavía no comienza la campaña electoral, pero algunos estiman que sí pasaría a segunda vuelta. Hay esas posibilidades. Pero, y justamente si es de caso de llegarse a eso, pues con mayor razón debemos tener un plan de Estado. Pero aunque no ganáramos las elecciones, o sea, para cualquier gobierno que esté, debemos tener un plan de Estado. Y yo lo que hago es, digamos, proponer cosas, hasta en mi Facebook lo pongo eso, porque hay muchas personas que opinan ahí, comentan ahí, para ir creando conciencia, porque en este momento quizás los antiguos, nuestra tarea es formar a los jóvenes, para que los jóvenes o sea, actúen quizás con más precisión que nosotros. O sea, ya vemos que en la Constitución de 2008 fuimos sorprendidos con la declaratoria de plurinacionalidad, pero se debilitaron los derechos más específicos, más concretos, como el de tener este carácter vinculante de las decisiones de las comunidades. Entonces, ahí estamos. O sea, por un lado, o sea, la CONAIE se mantiene, tiene la fuerza, diríamos, no como en el caso del 92, que llegamos a ser la institución más creíble del país, pero sí, tiene capacidad de movilización y va a depender ahora del Congreso, va a depender de quiénes son electos y también, sobre todo, de las comunidades. O sea, el papel, en este caso, de algunos de nosotros es crear conciencia en las personas. O sea, y les digo, por ejemplo, en mi caso, no me afilio ni me afiliaré a partido político porque considero que eso me da mucha libertad de poder opinar y de poder, diríamos, apoyar estos procesos. O sea, cuando la CONAIE está, diríamos, en la gloria, yo normalmente casi no aparezco, pero cuando la CONAIE está en problemas, cuando están persiguiendo, pues ahí tenemos que estar juntos. Entonces, ese es el momento actual. Y ahora, pues, había algo así como la diferencia entre pueblos y nacionalidades. La diferencia es un poco sencilla. Las nacionalidades somos los que tenemos lengua propia y a los pueblos son, porque hay pueblo montubio, gente en la costa, pues que son descendientes de indígenas, pero ya han perdido su lengua. También el pueblo afro, ¿no? De los negros. Entonces, por ahí va esta distinción. O sea, para cierto, o sea, hay cosas comunes, diríamos, ¿no? Que tanto pueblos y nacionalidades tenemos historia, tenemos organización y todo eso. Y el asunto de la lengua es lo que le da el carácter de nacionalidad. Entonces, quizás, si es que hay alguna otra cosa que me haya saltado, pues que por favor, Eugenio, que me recuerdes. Una pregunta, Luis, era si el término, el concepto de nacionalidad indígena agrupa a los pueblos indígenas. ¿Existe consenso sobre ese concepto? Diríamos que somos 14 nacionalidades. En el quichua hay un poco más de fragmentación. En los quichuas somos más numerosos, diríamos, o sea, de todas las nacionalidades.
Digamos, el quichua estaríamos por los 700.000, 800.000. Y la siguiente nacionalidad en número serían los shuar, que estarían por los 80.000. Y las otras nacionalidades pues son de 20.000, 2.000 personas, diríamos, ¿no? En las naciones pequeñas no hay fragmentación ventajosamente. Eso es maravilloso porque en cuanto a creencias hay evangélicos, católicos, de todo, pero cuando se trata de movilizar y de unirse, pues está unido. En el caso Shuar, sí, a veces puede haber algún riesgo de cierta fragmentación, pero igual, o sea, hay diferentes federaciones de los Shuar, o sea, no hay una sola federación Shuar, pero hay una buena coordinación entre ellas, ¿no? Y de tal manera que se sale adelante. Ha habido a veces los gobiernos legalizan alguna organización media, no sé si fantasma la palabra tal vez no es apropiada, porque simplemente es un grupo de 4 o 5 dirigentes y alguna comunidad por ahí, pero esas no han tenido continuidad, digamos, o sea, desaparecen pronto. Durante un cierto gobierno, pues, funcionan, pero entonces se mantiene, digamos, la unidad en la inmensa mayoría de la población shuar. Y en el caso quichua, pues igualmente, o sea, el Ecuarronari pues agrupa a la mayor cantidad de población quichua. Está la FEINE, que les decía, de los evangélicos, está la FENOCIN también. Pero es curioso, a nivel de cúpulas, diríamos, de la FEINE y la FENOCIN, normalmente la FEINE y la FENOCIN han estado con todos los gobiernos. Ellos han conversado, han negociado con todos los gobiernos. Pero las comunidades no. Las comunidades, cuando hay levantamiento de la CONAI, también se suman. Y en el levantamiento de 90 se dio un caso muy especial porque los evangélicos tenían y tienen pues radios, emisoras muy potentes y como que estaban los dirigentes ahí que sí, que no, o sea, un poco como siempre han estado cerca de los gobiernos y los gobiernos se han tratado de buscarles, ¿no? Entonces, sin embargo, pues el rato de levantamiento se fueron las comunidades y tomaron el micrófono, les quitaron el micrófono a sus locutores y convocaron al levantamiento. O sea que en cuanto a unidad, pues la CONAIE sigue siendo un referente. Pero también para otras cosas hay coordinación, o sea, con la FEIN y con la FENOCIN en algunos casos también a nivel de cúpula logran coordinar y logran entenderse. No siempre, como decía, ¿no? Porque los otros pues tienen también sus preferencias, digamos, ¿no? Entonces eso es un poco la situación actual. Muy bien. Muchísimas gracias, hermano Luis Montaliza. Te agradecemos la participación, tu exposición de esta tarde. Acá tenemos 2 horas de diferencia con Ecuador. Sí. Y ustedes tienen 2 horas menos. Sí. Sí, ha sido muy importante para nosotros por el momento que estamos viviendo, el haberte escuchado y el haber conocido la experiencia de ustedes en la Asamblea Constituyente y este concepto que está de moda acá en Chile de plurinacionalidad, también conocer lo que ha sido la lucha de los pueblos indígenas, de la nacionalidad indígena de Ecuador. A lo menos en lo que respecta a mí, podría destacar que nos aclaraste la diferencia que ustedes hacen entre el concepto de nacionalidad y pueblos indígenas. Una cosa muy importante que también la mencionó Marcial Colín, es el asunto de que los conceptos que se consagren en la Constitución deben estar llenos de contenido, no pueden estar sin contenido, con derechos que realicen ese concepto de plurinacionalidad en este caso, y que el modo de realizar esos derechos o esas frases, esos términos, está en el reconocimiento de los derechos colectivos que también deben estar consagrados en la Constitución. O sea, no hay que quedarse con el eslogan. Claro. Sí. Si me permites, Eugenio, sí. Quizás unas 3 cositas finales. Mis recomendaciones, diríamos.
Una es que no es suficiente lo que esté la palabrita plurinacional en el artículo 1 de la Constitución, sino que eso tiene que, diríamos, traducirse en los derechos colectivos y también en los demás articulados, digamos, ¿no? No es necesario que estén muchísimos artículos, o sea, yo veo que la cantidad a veces lo que hace es más bien debilitar al todo, ¿no? Y por experiencia de la Ley de Educación Bilingüe, que con 4 artículos fuimos autónomos, ¿no? En la ley actual hay muchísimos artículos sobre educación bilingüe, pero, o sea, no garantizan la autonomía ni la jurisdicción, que es lo importante, ¿no? Esa es una cosa. La otra es tratar de evitar que diríamos, haya contradicción entre las dos partes de la Constitución. O sea, deben ser las dos partes coherentes. Entre ellas, lo que Marcial señalaba, la cuestión de que las decisiones de las comunidades sean vinculantes, y las consultas sean vinculantes. Si no hay eso, o sea, no se avanza mucho. Así que, de mi parte, pues he tratado de contarles quizás cosas que diríamos en una exposición, quizás en otro foro, no lo hubiera dicho totalmente. ¿Por qué? Porque uno siempre trata de cuidar la imagen institucional, la lealtad a la CONAIE, y diríamos, a veces señalar debilidades, o sea, es como en casa, ¿no? O sea, que se dice los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, pero aquí el único afán ha sido que ustedes vean con claridad cuáles son las potencialidades y cuáles son también las posibles limitaciones que pueden y que siempre se haga mejor, ¿no? Nosotros seguramente también mejoraremos en un momento dado, iremos viendo ya con esta experiencia, porque nos dejamos de encandilar por la palabrita plurinacionalidad, y por eso es que algunos compañeros decían, ya, con que esté la palabra plurinacional ya tenemos todo, ya lo demás dejemos nomás ahí, que pongan ya los asambleístas como quieran, porque ya con la plurinacionalidad ahí ya está garantizado todo, pero no es así. Y entonces hay que asegurar en los derechos colectivos, o como quieras llamarse, ¿no? Que sean vinculantes. Así que de mi parte pues les agradezco muchísimo esta participación, que para ustedes pues ya es muy noche, entonces ya tienen que descansar también, ¿no? Así que hasta otra ocasión. Muchas gracias, hermano Luis, muchas gracias. Seguramente en otra ocasión también vamos a necesitar conversar contigo por otros temas que nos reúnen, que nos convocan o que tenemos en coincidencia con los pueblos indígenas de este continente sudamericano, al menos. A todos los que participaron hoy día en esta sesión, les agradecemos mucho la participación, haber compartido este espacio, haber conocido la experiencia de Ecuador, que nos sirva para el proceso constituyente que nos toca votar el próximo domingo 25, especialmente respecto de que logremos consagrar en esa Constitución los derechos que venimos anhelando hace muchas décadas y tengamos una muy buena representación en ese proceso. Le agradezco a todos, agradezco también los agradecimientos que han mandado por el chat. Ya seguramente vamos a tener otro conversatorio más adelante, que a través de los mismos medios que le llegó a ustedes la invitación, se los vamos a hacer saber. Pero estamos realizando otros conversatorios de interés para que ustedes nos puedan nuevamente acompañar. Muchísimas gracias. Yes. Lo estamos comunicando. Gracias a todos y todos. Gracias. Recuerden que esta sesión va a ser publicada en Working TV y en Facebook en el sitio Nutram, Conversaciones Mapuche para el siglo XXI. Eso. Yo de aquí al fin de semana. Chao, Bernardo, gusto. Chao, Marcial. Chao, chao, muchas gracias. Leo Cayal, gusto de verte. Chao, Andrés, gusto de verlo, que estés bien. Chao, Bernardo. No. Estás igual.
Afáitese donde corresponde. Ya, vamos a intentar. Ya, Ah, chao, perfecto. hermano. Vaya a Chao, pasar las chao. penas. Sí, vamos. También. Eucayal, Marcial. Gracias. Creo que hay Creo que ya